mirando alrededor, se acaba el tiempo, me da miedo, pues todavía veo que aumenta la maldad. En el pasado video comenzamos a estudiar la profecía de Daniel 8 y 9 y vimos el significado del carnero y del macho cabrío, lo cual no es muy difícil de ver, pues el mismo ángel Gabriel explica su significado. Gabriel dice claramente que el carnero con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia, y que el chivo con un solo cuerno representa al rey de Grecia, y que aquel gran cuerno era el rey primero, de manera que no es nada difícil localizar el punto de inicio de esta profecía en la historia. Pero en el video anterior también hablamos de algunas cosas que no son muy fáciles de entender, como el asunto de los cuatro cuernos y el cuerno que crece después de ellos. En uno de los videos anteriores explicamos el significado de los cuernos en la Biblia y en las profecías, y habíamos dicho que en la Biblia los cuernos son símbolos de fuerza y poder, pero en las profecías los cuernos tienen un significado más específico. No es un invento de nosotros, la misma Biblia lo dice. Lo vimos en la profecía del capítulo 7 de Daniel y lo vemos ahora en esta profecía del capítulo 8. Los cuernos, al igual que las bestias, se representan reyes, poderes políticos. Ahora, no se refieren a reyes específicos, sino a dinastías. Y alguno preguntará, ¿pero acaso el ángel Gabriel no dice que el cuerno notable entre los ojos del macho cabrío era el rey primero? Y dijimos que el rey primero era Alejandro Magno. ¿Eso es un rey específico? Pues no. Los cuernos representan dinastías, no un solo rey, sino todos los descendientes de ese rey que reinaron después de él. Solo que en el caso de Alejandro Magno, como vimos en el video anterior, no tuvo herederos que se sentaran en su trono después de él. Y es lógico que los cuernos no representen individuos, pues si el cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 dominaría por tiempos y la mitad de un tiempo, es imposible que represente a una persona específica. Tiene que representar algo más duradero. También hablamos en el video anterior de los cuatro cuernos, y si los cuatro cuernos simbolizaban cuatro reyes, o si en lugar de simbolizar cuatro reyes, el número 4 es una referencia a los cuatro puntos cardinales, y por ende, a todos los que gobernaron sobre lo que fue el imperio de Alejandro Magno después de su muerte. Mi opinión es que cualquiera de las dos interpretaciones no cambia el significado de la profecía, que es que después de la muerte de Alejandro Magno el imperio se fragmentó. En este video estudiaremos un poco más la relación entre la profecía del capítulo 8 y 9 y la fiesta de la purificación del santuario, pues es importante entender bien esta profecía para poder entender el Apocalipsis. En el capítulo 16 de Levítico se enseña la fiesta de la expiación, que es lo que se conoce hoy día como el Yom Kippur o Día del Juicio. Allí se describe todo el ritual para la purificación del santuario, incluyendo los animales usados en el mismo, lo que nos lleva a una de las preguntas que hicimos en el pasado video. Si la profecía trata acerca de la purificación del santuario, y es por eso que se utilizan animales limpios usados durante la purificación del santuario para representar los reinos que dominan el mundo, entonces, ¿por qué no usar un toro como símbolo de Roma? Si lo primero que hacía el sacerdote el día de la purificación del santuario era sacrificar un becerro. Esa era la pregunta que yo antes me hacía, y la respuesta es sencilla. En la purificación del santuario terrenal, el sacerdote ofrece un becerro por sus propios pecados, antes de comenzar la purificación del santuario como tal. O sea, para purificarse a sí mismo, para entonces poder purificar el santuario. Pero para la purificación del santuario como tal no se usaban toros, solo carneros y cabros. La profecía de Daniel 8 y 9 trata de la purificación del santuario celestial, y el sacerdote que va a efectuar esa purificación es Cristo. Y Cristo no tiene pecado. Por eso es que no aparece un toro en la profecía de Daniel 8 y 9. Pero queda otra pregunta. ¿Por qué tiene que ser purificado el santuario celestial? ¿Se contamina acaso el santuario con nuestros pecados? La respuesta es sí. Y eso lo vimos cuando estudiamos la profecía del capítulo 7 de Daniel. Nuestras obras, buenas y malas, están registradas en los libros del cielo. Así que nuestros pecados literalmente están en el cielo. Y quiero aclarar, no es que nos salvamos por las obras, pero estas son evidencias de nuestra fe. Si usted no ha atado los cabos aún, le repetiré nuevamente cómo es que los judíos llaman a la fiesta de la purificación del santuario hoy día. Es el Yom Kippur o Día del Juicio. La purificación del santuario que se menciona en capítulo 8 no es otra cosa sino el juicio ya mencionado en capítulo 7. En los libros que se abren ante el anciano juez del capítulo 7, que es Dios el Padre, está lo que contamina el cielo, todas nuestras malas obras y pecados. Los pecados de los cuales nos hemos arrepentido ya han sido borrados. Pero si al momento de ser llamado nuestro nombre, aún conservamos un pecado acariciado, o un ídolo al cual dedicamos más tiempo y atención que a Dios, si aún hay codicia, envidia y egoísmo en nuestros corazones, junto con nuestro nombre aparecerán todas nuestras iniquidades que no hayamos querido reconocer ni abandonar. Y para limpiar el libro nuestro nombre será borrado. Eso, mi amigo, es el inicio del juicio final. Algunos llaman esta parte del juicio el juicio investigador.
Por supuesto que la figura de los libros se usa para que los seres humanos a través de todas las edades pudiéramos entender. Pero si nosotros hoy día tenemos computadoras, Blu-ray y televisores en tercera dimensión, ¿qué tendrá Dios? Seguro que no será un mazo de rollos de papiro o de cueros de animales. Para ayudarnos a comprender los eventos y su orden, comparemos esta profecía con las anteriores. La profecía de Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7 comienza con el imperio babilónico. Pero en el capítulo 8 el imperio babilónico, al que solo le queda una década de existencia, es pasado por alto. A la cabeza de oro y al león, símbolos de Babilonia, le siguen los brazos y pechos de plata y el oso, que representan a Medo-Persia. Con Medo-Persia es que comienza la profecía del capítulo 8, donde se les representa como un carnero. Luego le sigue el macho cabrío, que representa a Grecia, y que en las profecías anteriores estaba representado por el vientre y los mulos de bronce y por el leopardo con 4 alas y 4 cabezas. El macho cabrío, el cuerno de sus ojos que es quebrado y los 4 cuernos que surgen en su lugar son todos parte del mismo periodo, el periodo helénico. A Grecia le sigue Roma, representada por las piernas de hierro en el capítulo 2 y por la bestia espantosa con los dientes de hierro en el capítulo 7. Y en el capítulo 8 es representada por el cuerno que crece hacia el sur, el este y hacia la tierra deseable. Aunque en las ilustraciones siempre se representa el cuerno pequeño como creciendo de uno de los 4 cuernos, la realidad es que no podemos decir ciencia cierta si el cuerno crece de uno de los 4 cuernos del macho cabrío o de uno de los 4 vientos del cielo. Gramaticalmente hablando, ambas interpretaciones son posibles. Si el cuerno crece de uno de los 4 vientos, o sea, de uno de los 4 puntos cardinales, eso lo hace independiente del macho cabrío. Y a muchos les resulta más fácil aceptar esta interpretación. Pero eso es solo mental, pues algo que ya hemos visto en videos anteriores es que existe una estrecha relación entre Roma y Grecia. Muchos historiadores coinciden en que en el caso de Roma y Grecia, el conquistador fue conquistado. Roma conquistó a Grecia militarmente, pero culturalmente Grecia conquistó a Roma. Y las mismas leyendas del origen de Roma la conectan con Grecia. De modo que si el cuerno sale del macho cabrío, en mi opinión no afecta en nada el significado de la profecía. Cuando Gabriel explica esta parte de la visión, pasa por alto totalmente el asunto del origen del cuerno. Lo que solo puede significar una de dos cosas, o ambas. Que el lugar de origen del cuerno no es de importancia, o que su lugar de origen se debe dar por sentado. Un problema con algunas interpretaciones de las profecías es que muchas veces se le pretende dar significado a cosas que en realidad no lo tienen. Hay que discernir entre lo que son especulaciones y lo que está respaldado por la Biblia. Si yo digo algo sin presentarles a ustedes apoyo bíblico, tómelo como algo que dijo un individuo en la internet. Pero si lo dice la Biblia, tómelo como palabra de Dios, que sin duda a su tiempo se cumplirá. Otra cosa que debemos comprender cuando estudiamos las profecías es que las mismas desenmascaran grandes poderes que en realidad sirven a los propósitos del enemigo de las almas. Y es obvio que la razón por la cual las profecías son presentadas con símbolos y en una forma que requiere interpretación y buscar descifrar esos símbolos se debe a que si lo que estas profecías enseñan hubiese sido escrito de forma clara y abierta, hubiera provocado un ataque aún mayor contra la Biblia. Y créame que para que la Biblia lograra sobrevivir hasta ahora, costó mucho trabajo y muchas vidas. Bueno, ya sabemos que el carnero representa al imperio medo-persa. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice el ángel Gabriel. Y ya sabemos que el macho cabrío es Grecia. Y eso tampoco lo digo yo, sino que también lo dice el ángel Gabriel. Si seguimos la cronología ya establecida por las profecías anteriores, falta el imperio romano, que es representado por las piernas de hierro y por la cuarta bestia. Falta la Europa dividida, de la cual se va a formar el mundo moderno, que está representada por los pies de hierro mezclado con barro y por los 10 cuernos. Y falta el anticristo, que es el cuerno pequeño que surge de entre los 10 cuernos. Pero en la profecía del capítulo 8 solo se presenta un símbolo más. Un cuerno pequeño que crece. ¿Qué simboliza este cuerno? Si simboliza solo al imperio romano, entonces la profecía dura hasta la Edad Media y no llega hasta nuestros días. Pero hay algo que dice el ángel Gabriel que muestra que el cuerno de Daniel 8 dura hasta el fin del mundo, tal y como lo hace el cuerno pequeño de Daniel 7. En la profecía del capítulo 2 se presenta una roca que golpea los pies de la estatua y la destruye, y luego esa roca se convierte en un gran monte. El golpe de la roca en los pies de la estatua ya vimos en el primer video que representa la destrucción del mundo, y el monte que se forma de las rocas representa el establecimiento del reino eterno de Dios. Les menciono esto porque en la profecía del capítulo 2 se dice que esa piedra fue cortada no por mano. Esto quiere decir que no es de origen humano sino divino. Esa misma frase también la vemos en la carta a los Hebreos cuando Pablo compara el santuario terrenal con el celestial. Contra el santuario terrenal, que era solo una representación, el santuario verdadero, el celestial, al cual Cristo entró, no fue hecho por mano de hombres. O sea que fue hecho por Dios. Y así como en la profecía del capítulo 2 se dice que la estatua fue destruida por una roca cortada no por manos, en el capítulo 8
el ángel Gabriel dice acerca del rey representado por el cuerno que crece, que sin mano sería quebrantado. De modo que el cuerno que crece no puede representar solamente al Imperio Romano, porque el Imperio Romano fue destruido por las tribus bárbaras la parte occidental y por los musulmanes la parte oriental, y no por Dios en persona. El cuerno que crece tiene que representar también al anticristo, porque el reino del anticristo es el único reino previo al reino de Dios, y es el que es destruido por Dios mismo. El cuerno del capítulo 8 representa tanto al Imperio Romano como al anticristo. Y si el cuerno de Daniel 8 representa tanto al Imperio Romano como al anticristo, es lógico que lo que se dice en esta profecía acerca del cuerno aplique a ambos. Ya vimos que el verso 9 habla de una expansión geográfica. Esto se refiere al Imperio Romano, que creció al sur, o sea, Egipto, el reino de los descendientes de Ptolomeo, y al oriente, o sea, el reino de los descendientes de Seleuco, incluyendo Jerusalén, que es la tierra deseable. Pero el verso 10 ya no está hablando de geografía, sino de cosas espirituales. Dice que se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Esto se parece a lo que dice Apocalipsis 12:4 respecto al dragón bermejo que representa a Satanás. Y es que el poder detrás del anticristo es el diablo. Es más, el diablo es el primer anticristo. Pero en Daniel 8:10 se dice que pisoteó las estrellas. De modo que aquí las estrellas tienen un significado diferente al de Apocalipsis. Las estrellas de Apocalipsis son aliadas del dragón, pero estas de Daniel 8:10 son sus enemigas. En Apocalipsis las estrellas representan ángeles, o sea, mensajeros celestiales que se unieron al diablo en su rebelión contra Dios. Pero en el verso 24 el ángel Gabriel dice que las estrellas del verso 10 representan al pueblo de los santos, o sea, no a mensajeros celestiales, sino a los seres humanos que anuncian el evangelio. Estos mensajeros fueron perseguidos por el Imperio Romano en la antigüedad y también fueron perseguidos por el anticristo durante la Edad Media. Todo cuanto se dice respecto al cuerno se aplica tanto al Imperio Romano como al anticristo. Dice el verso 11, y aún contra el príncipe del ejército se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El príncipe del ejército es Cristo, y los romanos se levantaron contra el príncipe del ejército cuando lo crucificaron. Y el continuo fue quitado por el Imperio Romano, porque al matar a Cristo, ya el servicio continuo del santuario terrenal no tenía razón de ser, pues habiendo ocurrido lo real, el sacrificio de Cristo, ya no hacía falta lo simbólico, el sacrificio de animales. Y finalmente, los romanos destruyeron el templo en el año 70. Lo que dicen estos versos, además de aplicarse al Imperio Romano, también se aplican al anticristo. Pero antes de pasar a esa parte, quisiera hablar un poco acerca de la interpretación preterista de las profecías, que ya habíamos mencionado en videos anteriores. Lo que hemos estado explicando en este video y en los anteriores acerca de las características que identifican al anticristo, no son cosas que se nos ocurrieron los otros días. Muchos de los reformadores del Renacimiento e incluso cristianos de la Edad Media reconocieron en las profecías las características que identificaban a la Iglesia de Roma como el anticristo. Y claro, la Iglesia de Roma no se iba a quedar de brazos cruzados mientras la señalaban como el anticristo. Y además de perseguir y matar a los herejes, se ideó una interpretación de las profecías que apuntara hacia otro lugar y no hacia la Iglesia. La interpretación preterista más popular tiene su origen en la Iglesia Católica, y es la que señala a Antíoco Epífanes, uno de los descendientes de Seleuco, como el cuerno pequeño. Esta interpretación de las profecías es muy conveniente para la Iglesia de Roma, porque pone su cumplimiento como algo ocurrido incluso antes de que el Imperio Romano apareciera en escena, y mucho antes aún del surgimiento del papado. Al aceptar esta interpretación, la gente llega a la conclusión de que todo eso ya ocurrió, y que nada tiene que ver con nosotros, y que eso solo afectó a los judíos de aquella época, y no debemos perder el tiempo estudiando estas cosas. ¿Y quién fue Antíoco Epífanes? Pues fue el rey del Imperio Seleucida, o sea, descendiente de Seleuco Nicator, que gobernó sobre Siria y Palestina desde el año 175 al 164 a.C. Durante 3 años este rey quiso imponer a la fuerza la cultura griega a los judíos, y sus acciones son lo que van a impulsar la sublevación de los macabeos. Entre las cosas que hizo Antíoco durante esos 3 años, se cuenta el celebrar Juegos Olímpicos cuyas competencias al desnudo no iban con el pudor de los judíos, forzar la adoración de los dioses griegos, suspender todos los servicios religiosos y sacerdotales en el templo de Jerusalén, e incluso llegar a sacrificar animales inmundos en dicho templo. Pero ya vimos que el ángel Gabriel dice que el rey representado por el cuerno sería quitado no por manos humanas. Además, el cuerno se supone que se extendiera hacia el sur, el oriente y a Jerusalén. Y Antíoco no se llegó a extender a ninguna parte. Intentó extenderse al sur, pero los Ptolomeos se habían puesto bajo la protección de los romanos y Antíoco tuvo que regresarse con el rabo entre las patas. También intentó extenderse hacia el oriente, pero se murió intentándolo. Y hacia Palestina no se extendió, porque Palestina ya pertenecía al Imperio Seleucida cuando Antíoco nació.
Conforme avancemos en el estudio de estas profecías, comprobaremos que Antíoco Epífanes no es el cuerno que crece después de los 4, sino que su reinado está incluido en los 4 cuernos. Antíoco Epífanes solo afectó el servicio del santuario terrenal por menos de 3 años. Hay otros personajes en la historia que afectaron dicho servicio por mucho más tiempo, como el rey de Babilonia, que destruyó el templo y él mismo permaneció destruido por 70 años, y Tito, quien lo volvió a destruir en el año 70, y hasta el día de hoy solo queda un muro ante el cual los judíos ortodoxos van a lamentarse. ¿Por qué el cuerno pequeño no puede ser Antíoco Epífanes? Porque Gabriel señala a Daniel que la profecía es para el tiempo del fin, y la época de Antíoco Epífanes definitivamente no fue en el tiempo del fin. Pero sobre todo porque Antíoco Epífanes vivió casi 2 siglos antes de Cristo, y el mismo Cristo en Mateo 24 se refirió a la abominación desoladora de Daniel capítulo 8 y 9 como un evento futuro. Más adelante hablaremos un poco más sobre el preterismo y el futurismo. Ahora, ¿cómo cumple la iglesia de Roma lo que dice el verso 11? ¿Se engrandeció la iglesia de Roma contra el príncipe del ejército? Bueno, ya vimos que el Papa se autoproclama sumo pontífice, cuando la Biblia enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. ¿Y qué con el continuo? ¿Ha quitado la iglesia de Roma el servicio continuo del santuario? Pues sí, y no el continuo del santuario terrenal, copia y sombra del verdadero, sino el continuo del mismo santuario celestial, el verdadero y que realmente importa. La Biblia enseña que Jesucristo ahora intercede por nosotros por los méritos de su sacrificio, y que en su nombre podemos obtener las bendiciones del cielo, incluyendo el perdón de nuestros pecados, y así ser hallados justos el día del juicio. Sin embargo, la iglesia de Roma logró erradicar esa verdad de la mente de todos los cristianos durante siglos, y no ha sido sino hasta hace poco más de 150 años que esa verdad ha sido redescubierta y predicada al mundo nuevamente. ¿Cómo quitó el continuo? Pues lo quitó al sustituir a Cristo y su obra en el santuario celestial por la mediación de María y los santos. Al instituir la confesión auricular y colocar a los papas, obispos y sacerdotes entre Dios y los hombres. Y al instituir la misa y al enseñar que los muertos tan pronto mueren van al cielo, al infierno o al purgatorio. Todas estas cosas no solo han quitado el continuo, sino que han echado por tierra la verdad del santuario. En videos futuros veremos estas doctrinas más detalladamente. Dice el verso 12 que el ejército le fue entregado. Le fue entregado a Roma imperial, que persiguió a los cristianos, y le fue entregado a la Roma de los papas, que también los persiguió por tiempos y la mitad de un tiempo. Continúa diciendo que esa persecución es por causa de la prevaricación sobre el continuo. O sea, que es por causa de todas las falsas doctrinas con las cuales la iglesia de Roma pervirtió el evangelio. ¿Cómo es esto? Pues fácil. Mientras la iglesia adulteraba el evangelio, hubo fieles que no se quedaron callados, y por no hacerlo fueron perseguidos. El resultado fue que el cuerno terminó echando por tierra la verdad y haciendo cuanto quiso. También los emperadores romanos echaron por tierra la verdad, pues tras la destrucción del templo de Jerusalén, el cristianismo fue considerado como una secta del judaísmo, de modo que los cristianos fueron perseguidos justamente con los judíos. ¿Por qué esta profecía tiene doble significado? ¿Por qué lo que se dice del cuerno aplica tanto a la Roma imperial como a la Roma papal? Pues porque, como ya dijimos, el cuerno que crece después de los 4 cuernos dura hasta que es destruido no por mano, o sea, hasta que es destruido por Dios mismo. De modo que su duración abarca desde la caída de los reinos helénicos que surgieron del imperio de Alejandro Magno hasta el fin del mundo. Y como mostraban las profecías anteriores, y la misma historia lo confirma, a los reinos helénicos le siguió el imperio romano. El imperio romano fue dividido en 2 partes, y la parte occidental fue dividida entre las tribus bárbaras, de las cuales surgieron el mundo moderno y también el anticristo. En la primera profecía, la del capítulo de Daniel, que se concentra en el aspecto político, no se presenta al anticristo, aunque teólogos historicistas entienden que su existencia se insinúa en la mezcla de hierro y barro, al ver al hierro como símbolo de Roma imperial y al barro como símbolo de la iglesia. En otras palabras, la unión de la iglesia con el Estado. En la segunda profecía, la de Daniel 7, que se concentra en el aspecto espiritual, aparece el anticristo como un cuerno pequeño en la cabeza de la cuarta bestia que representa a Roma. También los descuernos son parte de la cuarta bestia, y de igual manera las tribus bárbaras van a estar relacionadas con Roma, pues las primeras que van a entrar en el territorio del imperio romano al principio sirvieron al imperio y fueron entrenadas por el imperio en las tácticas militares que luego usarían contra el mismo imperio romano. Además, las monarquías que se forman de esas tribus bárbaras buscarían el reconocimiento del imperio romano de Oriente, mejor conocido como imperio bizantino. Y el llamado Renacimiento, periodo en el cual las naciones europeas que surgieron de aquellas tribus bárbaras comenzarían a convertirse en imperios que abarcarían casi todo el planeta, se distingue por el resurgir de las filosofías, las artes y las ciencias de la Roma y la Grecia antiguas. Pero si los descuernos están relacionados con la cuarta bestia y por eso es que están en su cabeza, el cuerno pequeño lo está aún más, pues es el emperador de Roma quien va a sostener al obispo de Roma hasta que éste logre sostenerse por sí solo. El doble significado del cuerno de Daniel 8
simplemente acentúa esta relación entre la Roma imperial y la Roma papal. El Papa es el emperador de un nuevo imperio romano, un imperio con un solo propósito: dominio mundial. No le atribuimos un doble significado al cuerno de Daniel 8 porque se nos antoja, sino que la misma historia confirma la validez de esta interpretación. Tampoco esto es un caso único. Hay muchas otras profecías que tienen doble significado o doble cumplimiento, como por ejemplo la profecía de Mateo 24, donde Jesús, después que los discípulos le señalan los trabajos de remodelación que se realizaban en el templo, les dice que no quedaría piedra sobre piedra, y cuando ellos le preguntan cómo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin del mundo, Jesús les da una descripción profética con doble significado o doble cumplimiento. Uno que ocurriría en su tiempo y otro que ocurriría al fin del mundo. Por esa misma razón, la profecía referente al cuerno de Daniel 8 tiene un doble cumplimiento. Uno que sucedería en tiempo del pueblo judío y otro que sucedería en tiempo de la iglesia cristiana. Lo que sucede es que esta profecía de Daniel 8 es una profecía inconclusa. Usted necesita verla junto con la profecía del capítulo 9. Los capítulos 8 y 9 de Daniel no presentan dos profecías. Ambos capítulos son una misma profecía. Cuando entremos al capítulo 9 verán que hay una parte de la profecía que concierne específicamente al pueblo judío. Lo que quiero que entiendan es que en la Biblia no hay nadie irrelevante. Todo lo que está escrito en la Biblia tiene tanta importancia ahora como la tenía cuando fue escrito. Por eso es que la Biblia guarda muchos significados duales. Uno literal, relevante para la gente de aquella época, y otro espiritual que nos concierne a nosotros. La parte de la profecía que se aplica al pueblo judío se cumplió en tiempos de Roma, y la parte que concierne a la iglesia cristiana se cumpliría después de la caída del Imperio Romano. En el próximo video entraremos en más detalles, y si el tiempo nos alcanza entraremos entonces a estudiar la fiesta de la expiación. Hasta el próximo video y que Dios les bendiga. Está en control, lo puede